Hey, hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Daniel Cano y les doy de nuevo la bienvenida a este lugar, a este espacio, a este ratico en donde nos sentamos un rato a pensar, filosofar, a analizar ciertos temas con el objetivo de entender un poco más la vida y de pronto más bien reinterpretar ciertas ideas para conseguir una perspectiva que nos permita aprovechar más nuestra vida y disfrutar. Y quiero primero que todo pedirles disculpas porque he venido un poco inconstante últimamente. Me han cambiado un poco los proyectos y eso ha ocasionado que se me muevan un poquito las fechas y me haya demorado un poco más en las últimas publicaciones. Sin embargo, por aquí seguimos en pie y firmes y pues sí, continuando con este proyecto y con este espacio que pues personalmente me gusta mucho y espero ustedes también lo hayan estado disfrutando. Y pues ahora sí vamos a entrar en materia y vamos a hablar del tema que venimos a hablar hoy. Ahora, nosotros venimos hablando de un tema que hemos llamado el tema de las consecuencias de nuestro pasado. Son digamos, estas partes de la vida en donde, o digamos más bien, estas características humanas que nacieron de nuestra historia evolutiva y que el día de hoy, digamos, presentan un conflicto con nuestra realidad, porque nosotros durante millones de años que duramos, digamos, en el camino evolutivo, vivimos en escenarios totalmente diferentes a los que vivimos hoy en día. Entonces hay ciertas características internas que nos servían mucho y eran muy pertinentes en esa época, pero que hoy en día como que ya entran en conflicto. Hemos venido hablando de varios de estos temas, analizándolos cada uno, y hoy vamos a continuar con otro, que es el miedo. Entonces vamos a hablar un poquito sobre el miedo. Ahora, ¿por qué el miedo, cierto? Porque yo digo que el miedo, porque me dio a mí por hablar del miedo y porque veo yo personalmente el miedo como un problema? Pues digamos, el miedo es una emoción, es una emoción. A ver, el miedo se define algo así como el miedo es una emoción caracterizado por una sensación profunda, desagradable, que es generada por la percepción de un peligro, ¿cierto? Y pues el problema como tal del miedo no es solo que sea una sensación desagradable. El problema o sea, lo que hace al miedo problemático son sus características y sus consecuencias, ¿cierto? Porque pues el miedo lo que hace es que, digamos, el miedo modifica la forma de funcionar de tu organismo y hace que vos te concentres en lo que percibís como una amenaza o como un peligro. Y pues esto hace, por un lado, que vos, digamos, perdás un poco la noción del panorama completo y esto hace que se nuble un poco tu juicio y que entonces también empeces vos a tomar decisiones que de pronto no son las mejores, que de pronto son decisiones tontas, de pronto el miedo te puede bloquear o el miedo puede incitarte a intentar tomar atajos o a hacer trampa y pues digamos cosas que en últimas perjudican tu vida. Además, como si fuera poco, el miedo no solo se dispara, digamos, con peligros reales y con peligros actuales, sino que también se dispara en ocasiones que son, digamos, impertinentes, o sea, como en situaciones donde no debería dispararse, donde realmente no hay ningún peligro, ¿cierto? Se puede disparar en, 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 en situaciones, por ejemplo, donde el peligro es imaginario, o se puede disparar en situaciones donde de pronto había algo que anteriormente era un peligro, pero que hoy ya no representa un peligro y el miedo se sigue disparando igual. Entonces, pues, como es algo que trae consecuencias, digamos, graves, complicadas y pesadas, y se dispara no siempre.
bajo situaciones donde realmente lo necesitemos, entonces puede traer consecuencias negativas, ¿cierto? Entonces el miedo, por ejemplo, puede hacer que vos nunca persigas tus sueños porque de pronto tenés miedo a fracasar y que te señalen y te critiquen. O puede hacer que vos nunca vivas una aventura porque tenés miedo de que si salís de tu casa o de tu país te va a pasar algo, te van a robar, te van a secuestrar, te vas a quedar durmiendo en la calle o alguna cosa así, ¿cierto? Puede hacer también que de pronto que nunca consigas crear una relación sentimental con una pareja que te llame la atención y que te sientas bien, porque de pronto, no sé, por un lado puede ser porque siempre tuviste miedo al rechazo y entonces nunca te atreviste a buscar a esa persona o a hablarle a esa persona, o de pronto también muchas veces sucede que por miedo a quedarse solos, entonces nunca salen de la relación tóxica que probablemente fue las primeras en las que estuvieron y entonces se quedan el resto de sus vidas metidos en una relación llena de mentiras, celos y todo ese montón de cosas que hace la vida un poco o bastante desagradable. También el miedo puede hacer que vos, por ejemplo, tengas unas finanzas podridas y se puede tirar en todos tus planes financieros porque de pronto vos temes que, digamos, tu familia o de pronto tus amigos te critiquen o te señalen o te rechacen si de pronto vos no mostrás que podés tener la misma capacidad adquisitiva o que manejar un estilo de vida igual al de ellos. Entonces de pronto eso hace que gastes más de lo que podés y que tus finanzas se vuelvan un infierno también, que también hace que eso también es muy fácil hacer, digamos, que eso genere que la vida se vuelva bien, bien, bien incómoda. En general, el miedo lo que puede hacer es que vos tomes malas decisiones emocionales, malas decisiones financieras, malas decisiones intelectuales, malas decisiones sociales, una y otra vez y otra vez y otra vez hasta que lo que logres sea construir una vida que no quieras vivir, una vida que odies. Entonces el miedo sí es muy delicado. Ahora, ¿de dónde viene el miedo y para qué se lo inventaron o cuál es su propósito, cierto? El miedo como tal es una emoción primaria, ¿cierto? Es como de las más básicas. Es un mecanismo que tiene la mente, que se desarrolla la mente para evitar el peligro, ¿cierto? Para evitar el peligro, para hacernos sobrevivir más, para cuidarnos. Entonces, es uno de esos mecanismos que premió la evolución. Digamos que sobrevivía más y era más probable que pasaran sus genes a la siguiente generación pues las personas o incluso los animales, porque de hecho el miedo no inició solamente con la evolución humana, sino con la evolución animal. Entonces viene desde mucho, mucho, mucho antes. Entonces, es la que eso, la evolución premió el miedo porque, digamos, sobrevivía más y tenía más probabilidades de pasar los genes a la siguiente generación. La persona que decía yo no me voy a ir a asomar, no, no me voy a ir a salir solo en la noche porque me da miedo. No voy a ir a tomar solo agua donde de pronto pueden haber cocodrilos porque me da miedo, ¿cierto? O sea, como la persona que, que dejaba de hacer las cosas que podrían representar una amenaza, entonces tendían a sobrevivir más y tendían a pasar sus genes. Entonces, así, generación tras generación, la evolución fue metiendo a nivel genético este comportamiento y digamos, esta herramienta mental que, que es la herramienta, digamos, que una de las herramientas principales para lograr nuestra supervivencia. Entonces, sí, o sea, eso como tal es el miedo y pues, o sea, para eso se lo inventaron y
funcionó muy bien. Y pues bueno, aunque de hecho no todos los miedos, o sea, hay diferentes tipos de miedos, ¿cierto? Hay de hecho unos miedos que los llaman miedos innatos y son los miedos que básicamente nacemos con ellos, que son, no sé, como por ejemplo dicen que es de una forma muy innata, la gente tiende a tenerle miedo a las arañas, a las serpientes, a las alturas, em, y hay otros miedos que son los miedos aprendidos, ¿cierto? Que se pueden no aprender por una experiencia personal que uno ha tenido, ¿cierto? Algo que le pasó a uno y donde uno sufrió, donde uno se vio en peligro, donde de pronto uno la vio cerca, entonces uno desarrolla un miedo hacia eso. O también, digamos, miedos transmitidos por otras personas o por la sociedad o por historias, o sea, como que hay historias que se quedan en la sociedad y que se van transmitiendo a todos los individuos de la sociedad y van eh, digamos, habiendo estas construcciones sociales acerca de, digamos, estos miedos, digamos, llamémoslo simplemente como miedos originados por construcciones sociales. Si es suficientemente clara la idea o si no sé si me estoy enredando demasiado. Pero, en fin, el asunto es que, digamos, o sea, entendiendo eso y analizando así, pues al fin de cuentas que el miedo es algo bueno o es algo malo, ¿cierto? Entonces, pues resulta que sí, o sea, el miedo inicialmente surgió como algo positivo, algo que era bueno y que realmente ayudó a nuestra especie a llegar hasta el presente, ¿cierto? Pero resulta que el ambiente, digamos, el medio ambiente, el escenario, el mundo en el que vivimos ha cambiado mucho porque ha pasado mucho tiempo. eh, y pues digamos, el escenario, en los escenarios en los que nos desenvolvemos hoy en día y lo que nos toca vivir hoy en día es muy diferente a lo que les tocó vivir a nuestros antepasados. Entonces, este, o sea, lo que pasa es que el ambiente cambió, pero nuestra mente y nuestros genes siguen siendo básicamente los mismos a la mente y los genes de los primeros humanos. Entonces, lo que sucede es que hay un montón de miedos que no corresponden con nuestra realidad, ¿cierto? Entonces, ahora, estos miedos, pues sí, o sea, nos perjudican, los miedos que no corresponden a la realidad, pero tampoco podemos generalizar y decir que el miedo es algo malo, ¿cierto? Que todo miedo es algo malo, no, porque de hecho el miedo sigue siendo positivo y sigue siendo funcional y nos sigue ayudando, digamos, en muchas situaciones, como por ejemplo cuando nuestra integridad realmente está corriendo riesgo, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, está muy bien que vos le tengas miedo a las guerras o de pronto le tengas miedo a un accidente de tránsito o de pronto a un asalto a mano armada o a naufragar, o sea, en general, o sea, está muy bien que, o sea, que vos le tengas miedo a las situaciones en donde si vos te detenés y pensás de forma racional y de forma consciente y evalúas, digamos, realmente qué tan amenazante es la situación o qué probabilidades hay de realmente tu integridad esté comprometida ahí. Y entonces, si encontrás que realmente es una probabilidad considerable, entonces está muy bien que le tengas miedo a esa situación y que te alejes, ¿cierto? pero, pero no siempre es el caso, ¿cierto? Muchas veces, de hecho, muchas veces los miedos no corresponden a situaciones reales, ¿cierto? O sea, no están, digamos, bien mapeados a tu realidad o a lo que estás viviendo. Entonces, en esas situaciones el miedo sí es perjudicial. Digamos, son situaciones donde de pronto el miedo se dispara por algún peligro que es imaginario o de pronto algún peligro que en algún momento, o sea, o por alguna situación que antes era peligrosa, pero que hoy ya no es peligrosa, ¿cierto? Como, no sé, como por ejemplo, si antes no sabías nadar y antes no sabías nadar, entonces tomas miedo al agua y ya después aprendes a nadar, pero sigues con miedo al agua, no sé, o sea, hay situaciones donde esto sucede. O también puedes, digamos, ser miedos que de pronto son miedos que
de una forma errónea en la sociedad se aceptan como ciertos y se transmiten y se riegan y se educan como si esos miedos existieran y fueran ciertos, sin embargo de pronto no lo son. Entonces este también sería uno de esos escenarios donde el miedo no corresponde a la realidad y por lo tanto es perjudicial. Entonces, por ejemplo, ejemplos de esto puede ser como el miedo al rechazo, o el miedo al fracaso, o el miedo a volar en aviones, el miedo a que de pronto se burlen de vos o te señalen, de pronto como, ah, no, si yo expreso mi creatividad, entonces a la gente no le va a gustar y se van a reír de mí, entonces eso me genera miedo y también me bloquea. Entonces, por ejemplo, ese es un miedo que realmente pues eso no es una amenaza mortal ni realmente está afectando, digamos, tu integridad física. Entonces, son miedos que no corresponden y que realmente te perjudican. Entonces, el asunto es que los miedos imaginarios o los miedos impertinentes son supremamente perjudiciales porque limitan tu vida innecesariamente y evitan que vos llegues a hacer todo lo que puedes llegar a hacer. Ahora, hay unas características, el miedo tiene unas características que son importantes de entender porque, porque hacen, o sea, porque lo hacen, digamos, como difícil de controlar y por lo tanto también lo hacen bastante peligrosos. Entonces, una de las características es que el miedo se riega. El miedo se riega como locos porque, digamos, mm, nosotros tendemos a, a, a prestar especial atención a las historias y a las situaciones que representan un peligro o que generan miedo. ¿Por qué? Porque pues en el pasado, digamos, era muy conveniente uno escuchar acerca de los peligros que nos rodeaban para poder alejarnos de ellos. Entonces nosotros de forma innata, de forma impulsiva, tendemos a prestar especial atención a todas estas historias. Entonces eso por un lado. Y por el otro también tendemos a querer comunicar las historias que están asociadas a peligros y a miedos. ¿Por qué? Por un lado, digamos, de forma impulsiva y de forma instintiva, nosotros lo hacemos porque para nuestra mente esta es una forma de cuidar a nuestra comunidad. Si nosotros nos enteramos de que hay alguna cosa peligrosa, de que por alguna esquina roban, de que detrás de cierto árbol vive un león o una culebra, pues uno de una forma muy natural y muy impulsiva tiende a querer contarle eso a las otras personas para que ellos se cuiden, ¿cierto? Pero además de esto también sucede que como las historias acerca de los peligros y acerca de los temores y acerca de los miedos despiertan tanto interés en las otras personas y pues el interés y la atención se siente muy bien, entonces nosotros nos vemos más motivados a seguir hablando sobre estas situaciones y sobre las historias que transmiten miedos. Entonces esto hace que eso hace que el miedo sea como volátil, que se esparza, que se riegue muy fácilmente. Ahora, hay otra segunda característica y es que el miedo no se cuestiona, ¿cierto? Entonces nosotros tendemos a no indagar, cuando escuchamos una historia sobre alguna situación que de pronto nos genera miedo, nosotros tendemos a aceptarla como cierta, ¿cierto? Tendemos a asumir que lo que nos están contando es totalmente veraz, que de pronto el peligro es tan inminente como nos lo están contando y que incluso como que esa es la única versión que hay, como no solemos intentar como buscar diferentes versiones para confirmar si de pronto fue alguna malinterpretación o de pronto la amenaza no es tan grande o de pronto la amenaza a mí no me afecta tanto como a la otra persona. Entonces, esto lo tendemos a hacer porque, digamos, para nuestra mente es claro que si el peligro
resulta ser cierto, el peligro que nos están contando resulta ser cierto, pues el costo de dudarlo, el costo de querer verificar la veracidad de la historia, no sé, valga la redundancia, eh, puede ser la muerte. Entonces puede ser un costo muy alto, ¿cierto? Entonces, digamos que era como, digamos, y es una situación que era especialmente cierta en el pasado con nuestros antepasados, como que si una persona le decía a otra como, hey, ojo que por allá por esa zona yo vi un león, y pues la otra persona quería ir a verificarlo, pues le tocaba ir y asomarse. Entonces, si resultaba que no había ningún león, pues bien, todo bien, confirmó su duda. Pero si resultaba que la historia era cierta, pues terminaba siendo la cena del león. Entonces, era mucho mejor idea aceptar la historia como cierta, ¿cierto? Sin importar y sin pararle muchas bolas a que de pronto lo que pudo haber pasado es que la persona que contó la historia vio una sombra y la malinterpretó y entonces vino diciendo que era un león. Entonces, no, no importa. Entonces, más bien, simplemente por esos lados yo no me vuelvo a asomar. Entonces, esta característica, esta presunción de que la historia es cierta, hace que los miedos sean altamente contagiosos. Entonces ya sabemos, el miedo se riega, se esparce mucho y se contagia muy fácilmente. Ahora, hay una tercera característica que hace al miedo delicado y peligroso, y es que el miedo distorsiona la realidad, ¿cierto? Cuando de pronto hay una situación que puede o no representar un peligro, nuestra mente tiende a interpretar la situación como que es un peligro, ¿cierto? Como que el peligro es cierto y que es inminente. ¿Por qué? Porque, pues, digamos, la mente dice que no vale la pena correr el riesgo de ir a averiguar de si el peligro existe o no, ¿cierto? Entonces, cuando hay como esa ambigüedad a la hora de entender la situación y una de las dos opciones es una respuesta que nos genera miedo, una respuesta de un verdadero peligro que nos amenaza, entonces la mente tiende de una forma muy natural a asumir que el peligro es real, ¿cierto? Entonces es como también, digamos, volviendo a la historia de los antepasados con los leones. Entonces, si vos veías por allá una sombrita en forma de león, como que será que voy y me asomo a ver si es un león o de pronto puede ser una piedra, una sombra que se parece a un león, pero no es un león, ¿cierto? Entonces para nuestra mente es como que no, más bien, simple y llanamente, eso es un león, póngale la firma que es un león y no se arrime, es más, salga corriendo y vaya y cuéntele a todos sus compañeros de caverna que por allá hay un león, ¿cierto? Entonces, esta, esta forma de aceptar, o sea, no, como mm, de presumir que cuando hay probabilidad de que algo sea peligroso, es peligroso, hace que los miedos distorsionen, ¿cierto? Y como además ya vimos que los miedos no se cuestionan, entonces resulta que los miedos distorsionados que viajan en estas historias se suelen aceptar como ciertos sin cuestionarlos. Entonces esto hace que se generen un montón de miedos que no corresponden a la realidad, que se vaya generando un montón de miedos imaginarios. Entonces, esa es otra de las características que hace que el miedo sea tan delicado. Ahora, la cuarta característica es que el miedo se recuerda y se recuerda mucho, ¿cierto? ¿Por qué? Porque digamos, como el miedo es una sensación que está asociada a los peligros, a las cosas que amenazan nuestra integridad, pues la mente dice como, o sea, la evolución se encargó de que los miedos
graben bien en la mente. ¿Por qué? Porque si estamos hablando de algo que amenaza tu vida, pues la idea es que evites esa cosa durante todo el tiempo que estés vivo. Entonces, por eso es que las historias y los escenarios acerca de situaciones que generan miedo suelen recordarse muchísimo más que otro tipo de historias. Entonces, pues sí, o sea, esto es positivo, esta característica es positiva cuando de pronto el miedo y la historia corresponde a un miedo que primero es real y segundo que es constante a lo largo de tu vida. Entonces, por ejemplo, no sé, eso. Yo le tengo miedo a la guerra, yo le tengo miedo a que me levante un carro, a que me atropelle un carro. Ok, durante toda tu vida eso va a ser una amenaza. Pero cuando son miedos que de pronto no son constantes a lo largo de la vida, sino que de pronto son miedos que en alguna etapa de la vida representan realmente un peligro para uno, pero después dejan de hacerlo. Entonces ahí ya viene siendo perjudicial porque también vuelve y juega, te limita tu vida sin necesidad. Como, no sé, por ejemplo, el escenario en donde un niño lo ataca un perro y lo muerde, entonces desarrolla miedo por los perros, pero ya después, 20 años después, es un adulto grande, 5 veces el tamaño de cualquier perro, pero sigue con miedo a los perritos chiquitos porque de niño me mordieron. Entonces, ese es digamos, es un ejemplo de que el miedo se sigue recordando, se mete en la cabeza y en la memoria y se sigue viviendo y sigue limitando la vida sin realmente ser necesario, ¿cierto? Sin ser una necesidad. Ahora, bueno, como para ir concluyendo, como para ir dándole forma a esta historia, pues, o sea, sí, o sea, el miedo como tal hace parte de nosotros. Entonces, por un lado, no debemos ni rechazarlos ciegamente, ni tampoco resentirlos, porque pues es parte nuestra y de hecho es funcional y si nos sirve, digamos, cumple un rol fundamental en nuestra supervivencia, ¿cierto? Sin embargo, debemos tener presente que que las características del miedo lo hacen inexacto, ¿cierto? Y esto genera que nosotros tendamos a tener temores que son como o sobredimensionados o que no correspondan a la realidad, ¿cierto? Entonces que hayan miedos sobredimensionados como no, o sea, que exageremos los peligros o que nos inventemos peligros donde realmente no lo hay. Entonces, hay que tener cuidado con esto porque o sea, esto puede generar que nosotros, digamos, pongamos límites a nuestra vida y tomemos medidas más drásticas de lo necesarias y pues que en general construyamos como una vida que realmente no nos guste, ¿cierto? Si nosotros simplemente empezamos a limitar la vida, y entonces por miedo a que me pase algo malo, no salgo de paseo, y por miedo a que me rechacen, no encuentro, no me atrevo a buscar una pareja, y por miedo al fracasar, entonces nunca emprendo, y por miedo, en fin, por todos los miedos, tomo malas decisiones. El miedo puede lograr que vos construyas una vida que realmente ni siquiera quieras vivir. Entonces, por eso es que es importante mantener, digamos, como una actitud vigilante ante los miedos. Y cuando surge el miedo, cuestionarlo y evaluarlo de una forma racional y consciente. Y pues evaluar qué tan verdadero o qué tan inminente o qué tan real es el peligro. Y pues si encontramos que realmente el peligro es real y que nuestra integridad corre peligro, bueno, digamos que nuestra integridad está realmente ahí en juego, entonces, ok, salga corriendo, huya o escóndase o aléjese, ¿cierto? Ahora, si de pronto en ese análisis, en esa evaluación encontramos que realmente de qué es lo que tanto miedo tenemos, cuál es el peligro, no vemos ningún peligro, pues entonces, aunque sintamos el miedo, debemos no dejarnos bloquear, actuar a pesar del miedo.
Y pues la otra situación es cuando de pronto evaluamos y resulta que si encontramos que si hay un peligro, pero de pronto el peligro es muy bajito, o de pronto hay un peligro, pero no es un peligro mortal, entonces ahí ya lo que debemos hacer es como poner en una balanza, pues los prejuicios contra los perjuicios contra el beneficio, ¿cierto? Como qué puedo ganar contra qué puedo perder. Y ya, de una forma racional, tomar la decisión de si vale o no vale la pena el riesgo. Entonces, esta es una de las formas, digamos, no, realmente hay más estrategias que de hecho en los siguientes artículos, en los siguientes videos, en los siguientes posts que vamos a seguir, vamos a explorar algunas estrategias de cómo vencer el miedo, pero digamos hasta este punto es como el entender el por qué el miedo es delicado y entender también como cuál debe ser la actitud que debemos desarrollar con, con respecto al miedo y con respecto eso, a los peligros y a lo que representa y el qué medidas vamos a tomar ante esta sensación y ante estos peligros, porque pues están en la vida y tenemos que lidiar con ellos. Y pues bueno, ya no más, eso era lo que les quería comentar hoy. Eh, Espero les haya gustado, si se quedaron hasta este momento. Es, eh, bueno, a mí me parece importante, me parece valioso, me parece muy interesante el tema del miedo. De hecho, vamos a seguir, como les acabo de mencionar, vamos a seguir hablando un poquito sobre ellos. Pero bueno, ya por el momento vamos a terminar por el día de hoy. De nuevo les doy muchas gracias, gracias si se quedaron hasta este momento. Y pues nada, o sea, si me escucharon, me vieron y les encontraron algo de valor, pues me alegra mucho porque ese es mi objetivo. Y de todas formas, estoy muy agradecido por su atención y por su tiempo. Y nada, me despido, les deseo feliz día, feliz tarde, feliz mañana, no sé a qué hora es. Y pues la idea es publicar dentro de 15 días. Vamos a ver si no hay derrumbe como ha habido las últimas dos ocasiones. Pero bueno, nada, hay que seguir, ¿cierto? Bueno, no me despido. Espero estén muy bien. Feliz día. Gracias. Chao.